Y para hablar de lo que está pasando con la situación de docentes universitarios, la parte operativa de las universidades que tienen que funcionar y que no tienen los fondos necesarios, vamos a hablar con Oscar Vallejos, que es secretario adjunto de CONADU, que es la Federación Nacional de Docentes Universitarios. Oscar, ¿cómo estás? Te saluda aquí Esteban Ocampo del Archivo de los Medios por Frecuencia Cero. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas noches y gracias por atendernos, Oscar. Bueno, contábamos recién la situación que estamos atravesando en el país, donde el Estado Nacional recorta partidas presupuestarias educativas, que tiene que ver con la educación, en este caso con las universidades, donde les han dado el mismo presupuesto del año 2023 para este año 2024, con la diferencia de que hubo en el medio 211% de inflación, y como una especie de aliciente, el gobierno les dio un 70% de recomposición de ese presupuesto del 2023. A todo esto ustedes tienen que trabajar, el Estado educativo universitario tiene que salir a funcionar y se encuentran con un montón de problemas. El sueldo universitario, que está, imagino, súper retrasado, congelado, que hay paritarias que prácticamente no existen porque no se puede recomponer un salario si no hay un presupuesto de dónde salir el pago, ¿no? Contanos cómo están atravesando desde puertas adentro las universidades el tema presupuestario educativo. Bueno, nosotros teníamos ya en diciembre un panorama claro de lo que iba a significar el gobierno de Milei respecto de las condiciones de la universidad en su conjunto y también en realidad de lo público, digamos. Entonces esto fue parte de la conversación política que nosotros nos habíamos dado ya cuando Milei era el candidato que los medios masivos impulsaban. Y teníamos como lo que está pasando ahora, digamos, ¿no? Un bloque de derecha que iba dividido en dos candidatos, Milei y Patricia Bullrich, y los otros candidatos que podían garantizar ciertas condiciones para la población en general, ¿no? Entonces, bueno, en ese debate, porque ya lo que planteaba Bullrich era escandaloso, y de hecho lo estamos viendo ahora que gobierna junto con Milei, para decir, no había diferencias en eso. Entonces, lo que pasó con el gobierno de Milei y lo que pasa con el gobierno de Milei es un proceso que yo llamo de aceleración. Entonces, nosotros pasamos de una inflación que venía en crisis, ¿no? Con el gobierno anterior, del orden del 12 puntos fue cuando venía más alto, a producir en el mes de diciembre. No es que eso sucedió, lo produjo el gobierno de Milei. Entró para producir esa debacle que es pasar del 12 al 25,5 de inflación, ¿no? Y entonces nosotros ahí cobramos el 6%, no porque pudiéramos negociarlo con el gobierno de Milei, sino porque lo negociamos con el gobierno saliente. Así nosotros tuvimos un conflicto, incluso interno, dentro de la Corte Económica Histórica por el modo en que llegamos a ese acuerdo, que fue de acuerdos días previos a que el gobierno se fuera. Pautamos un 6% para diciembre y un 10% para el mes de febrero. En enero no pudimos pautar nada. El gobierno saliente se fue y entonces muchos de nuestras bases eran votantes de Milei, esa era la conversación que nosotros teníamos. Ya les digo, las tensiones fueron, bueno, tuvimos que tomar una decisión, quienes dirigimos en la federación, de firmar esa acta con el gobierno saliente, y desde ese momento hasta acá no hemos podido reinstalar la idea de paritaria. Uh-huh. Entonces lo que hacemos es que el gobierno te convoca de las y bases sí, del gremio había muchos votantes de Milei. sí, porque eso hay que reconocerlo. Nadie gana con el 56% de los votos si no hay en todos los lugares de tus propias bases votantes de Milei. Eso es así, ¿no? Uh-huh. Entonces eso hay que reconocerlo. Hay muchos estudiantes que han votado a Milei, estudiantes universitarios y universitarias, pero también hay docentes que han votado a Milei, ¿no? Y entonces esa es un poco la tensión que nosotros tenemos dentro de nuestras propias bases, que es con quien nosotros conversamos y organizamos la vida sindical, pero también la defensa de la universidad. Esto, digamos, para no mentirnos entre nosotros, como decimos, ¿no? Entonces, pero tempranamente, entonces, lo que vemos es un gobierno que, al acelerar los procesos de producir condiciones malas, lo que hace es producir una debacle, ¿no? Una desestructuración del Estado y de todo el sistema que sostiene a la población, ¿no? Salud, educación, transporte.
Ujú. el sistema, digamos, y fíjese que, vuelvo a decir, se produce ese debacle y el gobierno no hace nada para contener. Lo que el gobierno hace es producirlo. Y entonces cuando lo produce, por primera vez experimenta un tipo de política y de grupo político que sale triunfante cuanto peores condiciones genera. Y entonces eso es lo que estamos asistiendo desde el 10 de diciembre para acá. El gobierno de Milei, tanto él como sus funcionarios, no hacen sino producir malas condiciones, ¿no? El desbarajuste en el Estado, y hay un solo aspecto del Estado que está siendo reforzado, que es la condición del Estado como aquel que va a poder reprimir, ¿no? Como decía la definición tradicional de Estado, como el que puede hacer el legítimo uso de la violencia, ¿no? Ahora, En ese Oscar, aspecto el Estado gana, y en el resto se desbarata. contame, ¿cuánto han perdido de poder adquisitivo, de salario, los docentes universitarios en este tiempo, ¿no? Estos Para últimos decirlo 4 meses. sin muchas sofisticaciones, el 50%. No hemos perdido más que eso, pero digamos el 50%. El Y eso, 50% del salario han perdido por la inflación y la paritaria que no existe prácticamente. Exactamente. Y eso lo perdimos entre diciembre, enero y febrero. O sea que en 3 meses nosotros perdimos el 50%. Fíjense que nosotros en enero tuvimos 0 pesos. El Estado Nacional dio a la Administración Pública Nacional 14%. A nosotros nos dio 0 pesos. Y recién nos ofreció el 14 en febrero, cuando necesitábamos ya ahí un 60. Entonces, bueno, estamos en esas condiciones. Y con el presupuesto universitario pasó lo mismo. Hay una necesidad de la actualización de las tarifas de los servicios, y con las universidades tienen que hacer frente a esas tarifas con el presupuesto equivalente al de febrero del año 2023. Y eso es imposible. Yo soy de la Universidad Litoral, y entonces nos informaba el rector que las facturas de energía eléctrica del mes de enero fue de 23 millones, y del mes de febrero fue de 60 millones. Y lo que la universidad recibe para gastos de funcionamiento, para todo lo que tenga que sostener, es de 148. O sea que se esperaba para el mes de mayo, no tengo las cifras ahora, las últimas, de cuánto fue la factura del mes de mayo, pero se esperaba ya que para marzo sea cercano a los 100 millones. Tremendo. Entonces, bueno, ¿cómo sostener lo otro? Yo pongo siempre un caso. La universidad no puede funcionar sin Internet ahora. Ahora, no es Internet hogareño en la que necesita la universidad. Es una Internet de banda ancha y de alta velocidad para, por ejemplo, poder participar de las redes internacionales de investigación. Eso encareció muchísimo, y también tiene que salir de ese magro presupuesto, ¿no? Ahora, entonces, Oscar, de eso hablamos. Y después no tenemos la bandina para limpiar los baños. Tremendo. Ya digamos, el ajuste pegó hasta en la higiene. La higiene de la universidad. Es así. Nosotros recibimos, los estudiantes de la escuela primaria recibieron un mail de la dirección de la escuela diciendo que iban a tener que colaborar con cebando 4 rollos de papel higiénico porque no había papel higiénico. ¿En dónde pasó esto? En la Universidad Litoral, en la escuela primaria de la Universidad Litoral. A los docentes recibieron un mensaje que algunos dicen que eso era común en las escuelas de las provincias, pero en la universidad eso no pasaba, que les dicen, mire, necesitamos comprar lavandina y desinfectante, y si compramos eso no podemos comprar los fibrones. Les pedimos por favor a los docentes que lleven sus propios fibrones. Entonces salen de nuestros bolsillos, ya con esa pérdida salarial, llevar los fibrones para darles clases. Ahora Oscar, ¿no? ¿quién va a querer trabajar en la docencia universitaria o en la docencia educativa del Estado Nacional con este recorte presupuestario? Porque si te recortan el 50% del salario, yo me voy a trabajar a un lugar donde pueda llegar a fin de mes y pueda pagarme mis cosas, ¿no? Porque sinceramente cualquiera podría pensar eso. ¿Qué hago trabajando acá 4, 5, 6, 7 horas, 8, lo que sea, si perdí
50% de mi salario y tengo que mantener a mi familia y que esto no me alcanza. Eso es interesante la pregunta que usted me hace, si me deja, trato de explicar. Lo que en el mundo académico se llama fuga de cerebros, y es que rápidamente los jóvenes consiguen trabajo en otros lados y se van. Y en los países centrales les ofrecen a los jóvenes talentos mejores condiciones y entonces emigran. Eso se llama captura de talentos para los países centrales, fuga de cerebros para nosotros. Y entonces el problema es que no se renuevan los equipos, ¿no? Porque los equipos de investigación, cuando uno piensa en la universidad hay que pensarla en dos capas. La capa es, por ejemplo, yo doy clase de matemática para primer año, pero después hay que investigar en matemáticas. Y entonces un profesor no solamente da la clase de matemática en primer año, sino que demuestra teoremas, para decirlo así, ¿no? Entonces esa demostración de teorema requiere de condiciones especiales, hay que estar siempre en esas dos capas. Y entonces un joven se entrena en aprender la matemática que ya tiene muchos años y también se entrena en la matemática de las fronteras del conocimiento. Entonces los jóvenes que van a incorporarse lentamente a hacer cuadros para dar clases y para hacer investigación, demoran más o menos unos 15 años entre que ingresan a la universidad y están en condiciones de hacerse cargo del trabajo en la universidad. Entonces, fíjese, 15 años. Entonces, cuando están por hacer ese ingreso, que el Estado argentino invirtió enorme cantidad de dinero en formarlos, el Estado les corta y le dice, no hay trabajo para ustedes. Y entonces ahí uno dice, bueno, no es que pueden pasar a la empresa, ¿se entiende? No, bueno, yo voy a pasar a la empresa a hacer matemática en una empresa. En Argentina no hay matemática. Exactamente. Para la hay cosas empresa que no está reclamando esas matemáticas, ¿se entiende? No se puede entonces, sustituir. bueno, ¿eso qué quiere? Bueno, tengo que irme al extranjero. Y entonces eso es lo que está en juego aquí. Y entonces lo que vamos a ver es que los jóvenes empiezan a buscar trabajo en otros lugares y la gente antigua, que somos los que estamos defendiendo, y estamos ahí disputando esa condición, porque no es que las empresas sean espacios de, como se dice en política científica, espacios de empleo de doctores, en física, en química, en matemática, ¿entiendes? En astronomía. Entonces, estos son los institutos del Estado que están empleándolos. ¿Para qué los emplean? Para producir el conocimiento que el país necesita para el futuro. Oscar, bueno, la verdad que una situación gravísima que está atravesando la educación en nuestro país. Te queremos agradecer por este contacto, por contarnos esta situación, que la verdad que está bueno verlo en carne propia. Así que desde acá esperemos que se pueda resolver lo mejor posible. La verdad que no le veo mucho futuro provisorio respecto a este gobierno, la intención que tenga, ¿no?, de mejorar la situación. Así que ojalá esto pueda encauzarse y mejorar la situación. Obviamente va a tener que ver otra concepción del gobierno, porque no puede, el gobierno no concibe la educación como algo positivo, sino como un gasto. Entonces, hasta que el gobierno no cambie el chip, esto me parece Por que eso hay que hacerlo retroceder. Desde el punto de vista político, nosotros tenemos que disputar con el gobierno y hacerlo retroceder en sus fines y en sus estrategias, sentarlos, obligarlos a sentarlos a negociar, hacer que el Congreso defina una ley que defienda a la universidad, defienda a la universidad pública, y eso es lo que esperamos, que el Congreso de la Nación, que ahí está quienes nosotros hemos votado, defienda lo que tiene que defender y saque las leyes que este país necesita y la universidad. Oscar, gracias por este tiempo. Hasta luego. Hasta luego.